Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama del Hielo, cómo sobrevivir a la próxima glaciación. Perdón, quiero decir bienvenidos a la dichosa palabra. Estamos transmitiendo esta noche desde nuestra casa, aquí desde los estudios de Canal 22, y sí, nos estamos congelando. Para eso estamos armados de chamarras, gruesos suéteres, cobijas también, y sobre todo estamos armados de un arma no secreta, el calor de la conversación. Para ir entrando en calor, mis dichosos colegas les dirán algo gracioso, curioso o interesante. Bueno, de pronto me recordaste que hay una canción de Cole Porter en donde dice que lo bueno de vivir en Siberia, como deportaban a los comunistas en aquella época, es que nunca hay que llamar para pedir hielos para hacer los martinis. Pero bueno, yo un poco en ese tenor, pues veo que ahora hay mucha gente que está preocupada por el frío y porque empiezan a caer las hojas. Otros estamos preocupados porque inicie el otoño de nuestras vidas y sentimos la inminencia del fin del verano de nuestra existencia. Y yo creo que todos nos equivocamos, porque como dijo Albert Camus, el otoño es otra primavera en la que cada hoja es una flor. Soy Nicolás Alvarado y tengo frío un poco en el alma y mucho en el cuerpo. Muy buenas noches. Pues yo quiero empezar hoy el programa saludando a la gente de San Agustín Etla, a los que les prometí un saludo justamente hoy, a toda la gente linda de Oaxaca con la que estuve esta semana, la curtiduría, en fin, un montón de gente. Y invitarle a todo el público a que vayan a la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, que empieza este 12 de noviembre y estará hasta el 21 de noviembre. Así que una buena oportunidad para acercarse a los libros, porque como decía Jorge Luis Borges, de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Buenas noches, yo soy Laura García. Bueno, a propósito del frío, una querida amiga que vive en Suecia nos estaba diciendo que cómo nos quejábamos aquí del frío. Y bueno, pues yo le decía que lo que sucede es que los mexicanos estamos tan bien acostumbrados al buen clima que, bueno, es como cuando uno se acostumbra a lo bueno, el que se acostumbra a un buen vino, pues cuando toma un vino medio avinagrado, pues se escandaliza y se molesta. En cambio, aquellos que pues nunca han tomado vino, pues si les dan un vino torcidito, pues ni se dan cuenta. Eso nos pasa a nosotros los mexicanos, que como decía mi abuelita, cuando se acostumbra uno a lo bueno, pues hasta lo regular cala. Yo soy Germán Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Y tú tienes una abuela muy optimista, porque la mía más bien decía esto, que tiene más que ver con el talante mexicano, que es: estoy tan acostumbrado al mal desde que mi bien perdí, que el bien me parece mal y el mal es bien para mí. Para que vean de dónde saqué el talante melodramático. Pues mi abuela, que es asturiana, decía: falla un cutu que escarabella el pelleyo y apinga el moco. ¿C'est-à-dire? ¿Qué significa? Para los asturianos que nos estén viendo. Es que hace un frío que se te congela el moco, básicamente. Eso no suena muy edificante. Pero es cierto. Y ¿Te mí ponía lo que ejemplos decía gráficos? Tu abuelita me recordaba, No, los veía. Ah, Dios mío. Perdón. Me recordaba, no me acuerdo bien esto que decían del cardenal Richelieu, ¿no? Que el cardenal Richelieu había hecho en vida bien y mal. El mal que hizo, lo hizo bien, el bien que hizo, lo hizo mal. En fin, bueno, la próxima semana se van a reunir aquí en México, en la ciudad de Puebla, algunos de los pensadores más notables de nuestro tiempo. Allí van a estar Jared Diamond, el autor de Armas, Gérmenes y Acero, Richard Dawkins, el autor del Gen Egoísta, Matt Ridley, el autor del Origen de la Virtud. Va a estar Steven Pinker, el autor de Blank Slate, que creo que en español se llama La Tabla Rasa, y muchos otros. En esta fiesta del pensamiento que se llama la Ciudad de las Ideas, va a haber premios Nobeles, mega bestsellers. Estará Malcolm Gladwell, el autor de Tipping Point. Va a haber activistas de montones de cosas, antropólogos, sociólogos, filósofos, científicos. La discusión va a estar muy, muy buena. Y a mí esto me recuerda un poco lo que decía John Updike. Creo que esta Ciudad de las Ideas era una oportunidad para poner en práctica esto precisamente, que decía que las ideas, John Updike decía que las ideas se parecen a los conejos. Tienes 2 y al rato ya no sabes ni cómo, de repente tienes 10, 20, 30, etc. En fin, bueno, vamos a comenzar con algunas de las llamadas de ustedes, como esta de José Flores, que nos pide que hablemos de la obra de
Ítalo Calvino, o de Italo Calvino. Primero aclaren cómo debía uno pronunciarlo. Yo creo correcto. que se llama Ítalo, pero yo no hablo italiano, entonces si alguien... Ítalo. Yo creo que Sí, yo sí, creo que es Ítalo, pero Ítalo. se escribe sin acento porque el acento esdrújulo es ya de por sí italiano. Si lo Así queremos es. castellanizar, entonces sí. Pero meterle hasta una donde yo tilde. sé es Ítalo Calvino. Ítalo, sí, con la... Y yo hablo con enorme entusiasmo y los invito a sumarse además, porque sé que cuando menos a Pablo le entusiasma también mucho Ítalo Calvino. Bueno, Ítalo Calvino es un escritor italiano curiosamente nacido en Cuba, en Santiago de Las Vegas, pero por azares del destino. Sus padres eran agrónomos y botánicos y estaban, digamos, en un viaje de investigación académica, si no me equivoco, en Cuba y vivieron un par de años ahí. Vivieron en México los papás. Vivieron también. en México y, bueno, Durante y la Revolución. Durante la ahora que se Revolución. acerca el 20 de noviembre. Así es, me y se acuerdo. conocieron en México, si no me equivoco, los padres de Calvino, Yo ¿no? no lo creo, pero no lo sé. ¿eh? Ya. No lo sé. En todo caso, Calvino llegó a Porque la San mamá era Re- argentina. No, No, la era esposa era argentina. La esposa era argentina, Sí, la mamá es era cierto. italiana. Calvino llegó a San Remo a los 2 años y bueno, ya después pasó toda su vida en Italia, en Turín vivió también muchos años. Y yo, digamos, identificaría 2 momentos en la obra de Calvino. El primer momento no lo conozco muy bien y no se me antoja mucho conocerlo. La novela más famosa del primer momento de la obra de Calvino es El Sendero de los Nidos de Araña, pero hay otras novelas y otros relatos de esa época. Y es una época, digamos, marcada por el neorrealismo, marcada por las experiencias de la guerra. Calvino mismo participó en la guerra. Y es una época de su obra que no le rindió demasiados frutos en términos literarios. Era, digamos, un escritor realista y un escritor que, digamos, abrevaba de un poco la miseria de la situación de la Italia de la posguerra. Creo que no con muy buenos resultados, pero confieso que yo a ese Calvino no lo he leído. Al Calvino que yo sí he leído y sí me gusta muchísimo es el Calvino que empieza, digamos, ese periodo con la trilogía de nuestros ancestros, El Barón Rampante, El Vizconde de Mediado y El Caballero Inexistente, Las Cosmicómicas y Una Noche de Invierno, un Viajero, Ciudades Invisibles. Y es un autor que ahí mezcla muchas cosas. Es alguien que, digamos, es un narrador solvente, y es un narrador solvente en términos clásicos también. Es un experimentador formal, quizás el libro emblemático de esto es Una Noche de Invierno, un Viajero, pero también Las Cosmicómicas en gran medida. Y es al mismo tiempo alguien que abreva de la fantasía, de la imaginación, del realismo, que construye situaciones muchas veces inquietantes, muchas veces perturbadoras, que a menudo funcionan como alegorías de otras cosas. Es un escritor extraordinariamente imaginativo, extraordinariamente divertido. Divertido, sí. Extraordinariamente muy divertido. Es además un gran ensayista, no olvidemos que también lo fue. Crítico literario. Así es, ¿por qué leer a los clásicos? Por ejemplo, yo creo que es otro libro indispensable entre los de Calvino. Pero Las creo 6 que propuestas para el próximo milenio. las 6 propuestas, que ese fue el último, ¿no? Es póstumo, incluso creo, las 6 No, propuestas. yo no creo que sea póstumo. No es póstumo, no. Lo escribió Lo todavía. publicó sí, en sí, vida. sí. Pero bueno, en todo caso, Calvino pues es alguien que puede muy bien construir universos apenas fantasiosos o extravagantes y a partir de eso contar historias que resulten profundísimamente conmovedoras y que nos cuestionen a nosotros mismos como lectores, como ciudadanos. En fin, creo que es un autor verdaderamente indispensable y verdaderamente conmovedor en términos imaginativos. Ahora, yo no sé si ustedes conozcan la primera etapa de su obra, que eso a mí No, me bueno, es- también hay no, otra no. etapa, la etapa de los 50 y casi a entrar los 60, ¿no? Cuando escribe La nube de smog y escribe también, o sea, que trata de ubicarse como en el mundo moderno y la problemática, ¿cómo se llama? La especulación inmobiliaria, ¿no? Que son obras que ya había empezado antes con la trilogía de nuestros ancestros, pero que queda como metido en medio, ¿no? En medio de esta vena siempre después que desarrolla tanto de la fantasía, de la imaginación y todo, pero tratando como de captar parte de la modernidad. Yo un poco siento también a Calvino que me recuerda algo como el cine de Kubrick, ¿no? O sea, que es un gran experimentador, ¿no? Un hombre que escribe cosas tratando de ser a veces acercarse a la ciencia ficción, a veces también a la literatura fantástica, a veces también al ensayo. Incluso si tomamos toda su trayectoria desde el inicio, pues un hombre que se preocupó también por el realismo, también por la participación de los intelectuales en la política, ¿no? y en las reflexiones, digamos, de la sociedad. Claro, él renunció al Partido Comunista Así es. cuando la invasión soviética a Hungría, ¿no? Exactamente. En 56, Entonces, 57. Ujú. Creo que era también, por ejemplo, yo recuerdo con mucho gusto que les leí durante mucho tiempo a mis hijos
su antología de los cuentos populares italianos. O sea, él admiraba muchísimo a los hermanos Grimm, admiraba también a Charles Perrault, y que pues estos grandes escritores de cuentos infantiles no inventaron los cuentos, la mayor parte de esos cuentos no los inventaron ellos, Los recopilan del folclore exactamente. italiano. De hecho, el editor lo que le había pedido, que es este famoso editor italiano Eunadi, no sé cómo se pronuncie, donde trabajó Cesare Pavese, y donde ha trabajado montones de escritores. Bueno, trabajó el propio Calvino. Y el propio Calvino, a él le encargaron ver que averiguara si en Italia tenían unos hermanos Grimm o no. Y esa es la idea original que hay detrás de esa Pero lo que recopilación. pasa es que el trabajo de esos cuentos populares italianos creo que es un trabajo más parecido al que hizo Perrault. Es decir, bueno, el que hizo de Perrault, recopilación. Claro, pero Y de darle forma. Pero en el esquema italiano es todavía más complejo porque lo que hay además son muchos dialectos. Entonces, lo que hace Calvino con ese libro es abrevar de distintas tradiciones, en gran medida orales, y de alguna manera reescribir esos cuentos, un poco como lo hizo Perrault. Se me olvidó mencionar un elemento de Calvino que creo que es importante, porque no es solo la imaginación y la fantasía, que son importantes particularmente en libros como Las Cosmicómicas o como la trilogía de nuestros ancestros, sino también el absurdo. Muchas veces los personajes de Calvino, pienso en El Varón Rampante o pienso en Si una noche de invierno un viajero, están enfrentados a situaciones que son delirantes, que son absurdas, y sin embargo, más que enfrentarse a ellas, simplemente se adecuan a ellas, siguen viviendo en ellas. Es decir, creo que sí hay un señalamiento en Calvino de que el mundo en que vivimos es absurdo, pero eso está más bien reflejado en clave de comedia, no de tragedia. Claro, yo creo que eso me parece muy, muy importante eso que dices, porque una de las cosas fascinantes de Calvino es que empieza uno a leerlo, por ejemplo, en la trilogía de nuestros ancestros, y uno va tratando como de buscar el sentido de la metáfora, ¿no? Si todo el libro se refiere claramente a una metáfora. Y a veces no se refiere claramente a una metáfora, a veces son como ideas, es más. Yo leo un poco a Calvino más como un juego. O sea, él mismo probablemente no estaba muy claro de cuál era la metáfora o el sentido o la moral, digamos, de algunas de sus obras, sino que a veces lo que quiere reflejar un poco es, más bien como tú dices, el absurdo y el juego del absurdo. De hecho, en sus últimos escritos, él está un poco siempre preocupado por el sentido de la vida, el sentido del universo, etcétera, y el cual él nunca, digamos, pretende dar una solución, una respuesta, una enseñanza, ¿no? Hay también un juego. Y el juego por el juego, ¿no? También está este libro de El Castillo de los Destinos Cruzados. Cruzados, ¿no? sí. Donde agarra como una antigua baraja del ¿De tarot. Y, sí. Que le interesaba mucho el tarot. La tiran en la mesa. Lo que ocurre ahí es que son varios personajes que se reúnen todos en un castillo. Nadie pertenece a ese lugar, no hay el dueño del castillo ni nada. Y de esa misma tirada de las cartas, dependiendo del orden en el que uno las lea, la historia es distinta. Entonces, esas cartas cuentan la historia de todos los que están ahí. Es un juego. Y pensar también en la literario confusión curioso. entre realidad y ficción, que eso también le interesa mucho, justamente no delimitar las fronteras entre realidad y ficción. Y creo que el libro emblemático de esto es Ciudades Invisibles, un libro que está, digamos, todo el tiempo oscilando entre el ensayo y la descripción y la fantasía más desaforada y delirante, que es un librazo, Ciudades Invisibles. Sí. Bueno, vamos a ir corriendo a la dichosa palabra de esta noche. Corriendo no, ¿verdad? Pero sí, vamos a la dichosa palabra de esta noche. Recuerden que nosotros les damos una definición y las primeras personas que nos llamen aquí a los teléfonos que aparecerán en pantalla con la palabra a la que corresponde esta definición tendrán la oportunidad de llevarse muy buenos libros. A ver, la definición de esta noche dice lo siguiente. Rojizo. Se aplica especialmente al pelo y la raíz latina de esta palabra significa gusanito. Está simpática, ¿no? Nicolás, que es muy culto, estaba recordando al principio que hay una colección de libros de Conaculta, Nicolás, El sello. que lleva precisamente esta palabra que estamos buscando. Ahora, curiosamente, las portadas de esa colección son blancas, no son rojas. No son rojizas, ni están llenas de pelitos, ni de Ni de gusanitos. gusanos, afortunadamente. Bueno, ¿qué se van a mucho llevar? en las prendas de vestir de la nobleza en la Edad Media, en las calzas, se les decía así. ¿Ah, sí? Ahí está. ¿Qué se pueden llevar? Bueno, este sabrosísimo libro de Alianza Editorial es una selección de Jesús Urseloy de las aventuras imprescindibles de Sherlock Holmes. Y también tenemos de Catherine Mansfield en una pensión alemana de la editorial Trillas, una colección de historias, de cuentos
De hecho, creo que fue la primera de esta autora. Ah, bueno, y Catherine Mansfield es una extraordinaria cuentista. Pero de hecho se llama Bouchon, o sea, es como un seudónimo ella. No me digas, Sí. no sabía eso. Sí, no sé si Muchísimas será escribió. apellido de casada o de soltera, pero ella no es su nombre de bautizada. Yo creo que hay más mujeres que usaron seudónimo proporcionalmente que hombres. No lo sé. Posiblemente. Sería interesante averiguarlo. De Jean-Dominique Bauby, que es un nombre que a lo mejor no les dice mucho, pero fue este editor francés, editor de la revista Elle, que después tuvo un accidente, quedó completamente mudo y paralítico y dictó un libro que dio lugar a una extraordinaria película de Julian Schnabel, que se llama también La escafandra y la mariposa. Bueno, pues justamente el libro en el que se basa Schnabel lo dictó, digamos, simplemente parpadeando y iba ahí recorriendo. ¿sí? ¿Sí? ¿No viste esa ¿De película? letra en letra? La película es extraordinaria. Bueno, a mí Schnabel me parece un director notabilísimo. Es el director de Basquiat, es el director de Antes de que anochezca. Y ahí lo que vemos como este hombre, Jean-Dominique Bauby, le iban recitando el alfabeto y él parpadeaba para Donde decir había que Así. parar qué en letra. la letra. Ahí el Y mérito es así de la escribió. enfermera, ¿no? Que era la que le transcribió del todo con una secretario. paciencia. Bueno, y de él también es un esfuerzo. Bueno, Creo además, que el como de título acá director fue de de él otra. a eso, digo, pasó de la gloria al infierno en vida. Así, sí, tienes razón que no Creo se que llamó no La fue, escafandra y la sí, mariposa creo en que español. acá le cambiaron el título, no me acuerdo muy bien, pero creo que ese es el original en francés. Sí, pero la película es extraordinaria y el libro debe serlo seguramente. Bueno, y ejemplares de la revista Algarabía, que esta vez tiene un artículo grande dedicado al archivo Casasola, la historia en fotografías, muy pertinente. Muy bien, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos más preguntas? ¿Puedo hacer otra pregunta, señores? Sí. Nos pregunta Itzlol Reyes, o algo así, perdóname, que si la palabra morfina tiene que ver con Morfeo. Pues aparentemente Pues- sí parece. Sí, fíjate que morfina es una de esas palabras que derivan de mitología, bueno, de dioses de la mitología griega. Tenemos varios ejemplos como afrodisíaco, como apolíneo, Dionisíaco, por cronómetro. supuesto. Sí, Sí. bacanal. O sea, hay varias. Atropina. Sí, pero atropina. hablando de drogas, no hay una droga que se llame dionisíaca, ¿o sí? No, pero te No. pone en estado de Ah, pero Sí, así te atropina, pone, sí. así te- Atropina, atropina, sí, por de eso. atro- Y hablando de drogas, efectivamente lo que es la morfina es un narcótico, un analgésico que, bueno, lo que hace un poco es producir disminución en la sensibilidad, en lo que uno recibe como las señales del dolor, y lo que hace es aumentar un poco la euforia. Entonces, digamos que ha pasado como por bastantes aplicaciones, sobre un todo opiáceo, hoy. ¿no? Deriva del opio, el opio que es esta sustancia que deriva de la amapola que la llaman la planta durmiente, precisamente por eso, porque el juguito que sale, que es el opio, pues es como que te tranquiliza, vamos a decirlo así. La Y flor de las morfina- adormideras es la amapola. Exacto. Ah, es que hay un Ahí famoso poema de Reyes sobre la Bueno, flor de las adormideras. justamente la imagen iconográfica, la presentación del dios Morfeo, es siempre con una amapola en la mano. Sí, y con una alas, dormidera. siempre está Y con al alas, lado. Y lo claro. que pasa, o sea, lo que pasó fue que la persona un científico que en los años, los principios bueno, al principio del siglo XIX más bien, lo que hizo fue sintetizar esta sustancia, la morfina, y la llamó así en honor a el dios de la mitología griega Morfeo, porque él es el hijo del sueño y de la noche, de Hipnos y de Nix, y lo que hace un poco es representar eso, la aparición. Él supuestamente adopta una forma humana para presentarse y aparecerse en los sueños de los seres humanos, digamos que para decirles siempre algo, ¿no? Entonces, de hecho hay una expresión que todos habremos oído, lo de estar en los brazos de Morfeo, un poco como sinónimo de dormirse, de soñar. Entonces, O levantarse de los brazos de Morfeo también. Mira, ese Bueno, no, yo sí, como sí, me quedo levantarse ahí. también se dice levantarse. O, por ejemplo, lo que tú decías también, probablemente aquí tu mujer sepa de eso, los contenidos a veces de los sueños se llaman morfeicos, un poco para diferenciar lo que Hipnos es el dios del dormir, ¿no? Del dormir. En cambio, los contenidos de los sueños, las formas de los sueños, de ahí viene que Morfeo viene de morfe, o sea, el que da forma a los contenidos de Hipnos, ¿no? Del sueño. U oníricos, ¿no? Porque según entiendo, Morfeo vivía en Oniros, justamente, ¿no? De ahí Era viene parte de onírico. los sonidos, ¿no? Es uno de los oniros, que son Es uno de los Exacto, varios exacto. como daimones de... Exactamente. Entonces se supone que, bueno, pues este científico le puso el nombre a esta sustancia porque vio como que los efectos eran esos
Y en un principio se usó para muchas cosas, incluso se le recetaba a los niños para que se tranquilizaran y no dieran lata. Luego se vio que tenía Con un alto índice de eficacia, me imagino. y de sobredosis y de muertes posteriores, porque luego se dieron cuenta de que era muy adictiva y que producía una serie de efectos secundarios muy graves, ¿no? Lo utilizaron también muchas veces las mujeres para sus cólicos menstruales, que también veían que tenía, pues sí, un efecto adormecedor totalmente, pero de todo el cuerpo. Claro, se Y usa a luego, la fecha, digo, no para los cólicos menstruales, sino para cosas un poco más serias, pero se usa a la ahora fecha. es mismo una en medicina, bendición en como medicina se utiliza mucho para casos terminales, es Así decir, es. se le aplica mucho a los enfermos que ya de alguna manera están en su etapa final y se les ayuda como a no sentir ese dolor. Cuando ya te aplica para morfina, animarle el ánimo, no para subir el ánimo, sino para hacer una presión importante, por si alguien- no significa que uno que tome eso esté en etapa terminal. No, o no. Para nada, es una bendición y cualquier persona que pase por un dolor muy extremo Es- dan morfina. es bueno, recibe porque morfina. sí, No, claro. no significa que ya los médicos al dársela. No, claro, para las nada. cantidades que las dosis que se les da a los enfermos terminales evidentemente son mucho mayores. Ahora, también ha habido muchos artistas, escritores, que son muy adictos a la morfina, porque bueno, yo no sé, en el caso de la cocaína o de la heroína, que es uno de los derivados que podría suceder de la morfina, entiendo el estado de euforia y de creatividad, de inspiración que puede hacer. En el caso de la morfina, creo que relaja. Entonces, bueno, pues Claro, porque te medio duerme, que es un poco lo que dicen algunos Te psicólogos, ¿no? O duerme sea, completamente. que por eso el hipnotismo de hipnos, ¿no? O sea, el perder la conciencia tiene que ver con el dios hipnos, ¿no? Los sueños en el sentido de toda la estructura, lo que son los sueños sería óniros, y el contenido de los sueños sería morfeo. ¿no? Y entonces, en ese sentido, por eso la morfina te duerme y pues, por eso el Bueno, hipnotismo dicen que pueden también de hecho, en los años ayudarte al 70 dolor. ya hubo un científico llamado Hughes que ya sí vio que el cuerpo, o sea, el cuerpo del ser humano lo que hace es sintetizar esa sustancia, lo que llaman las endorfinas, que con algunos efectos similares, ¿no? Es más de dentro del cuerpo lo que uno produce para un poco disminuir el dolor. Pero claro que la morfina es mucho más eficaz y mucho más... Sí, ahora, Yo leí hace grande. tiempo un artículo en el Scientific American de cómo trataban de explicar cómo la morfina cuando se aplica cuando una persona tiene mucho dolor no crea adicción. Es decir, era un artículo que estaba dirigido a aquellos médicos que tenían miedo de convertir en adictos a los pacientes que sufrían mucho dolor y entonces les daban dosis muy bajas o no se la daban por ese temor que es pues, comprensible también. Como el de los soldados, veteranos de guerra. ¿no? Claro, pero Claro. lo que demostraba el artículo era cómo, o sea, a través de todas estas cosas de química que yo no sé nada, cómo justamente cuando existía el dolor, la morfina, independientemente de que se aplicara durante tiempos muy prolongados, no causaba adicción. Insisto, cuando hay dolor. ¿no? Era una Sí, pertinencia ahora muy es algo que interesante ya del no se artículo. usa Perdón. mucho como droga recreativa, la morfina. Es decir, el uso de Hay la otras, morfina ¿no? como droga Porque hay una recreativa. competencia feroz ahí en el mercado. Pero en general, yo ignoro por qué, pero en general el opio también. O sea, Sí. es como un referente del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XX, pero ya no de ahora, ¿no? De hecho, era parte de uno de los compuestos del láudano, creo que se llama, que era ese compuesto de vino blanco, opio, incluso azafrán también estaba. Y se dice que los obreros antiguamente lo utilizaban mucho, esta morfina, en sustitución del vino blanco porque era todavía más barata. Sí, bueno. En los años de oro del movimiento obrero. Bueno, pues Vamos tanto, a hacer una... No, quiere decir que tanto Thomas de Quincy y sus confesiones de un comadre de opio como Baudelaire en los paraísos artificiales hablan de los opiáceos justamente y ahora ya no se consumen tanto. Gran libro de En el Thomas arte de Quincy. había Vamos a hacer bastante. una pausa y regresamos con temas más saludables aquí a la dichosa palabra. ¿Qué tal? Aquí seguimos en esta fría pero calurosa noche. Recuerden que, como decía Oscar Wilde, cuando uno dice la verdad, lo malo es que a la larga será uno descubierto. Mando saludar a este querido amigo, el doctor César Rubén Reynoso Cordero de Los Topos, que he tenido la oportunidad de volverme a reencontrar después de una muy agradable plática en un aeropuerto. Bueno, nos preguntan ahora, Silvia Alcázar, que qué opinión nos merecen los exámenes
¿Qué opinión nos merecen los ¿Cuáles? exámenes? Los Pues sí, médicos, ya ¿cuáles? que Los estamos médicos, hablando de los ellos. exámenes. No, yo me imagino que se refiere a los educativos, pero la verdad no tengo ni la más remota idea y supongo que hay todo tipo de opiniones al respecto y quizá, no lo sé, yo al menos no me siento de las personas más capacitadas para emitir una opinión formal sobre esto. Sin embargo, creo que sí es importante que no solo las instituciones educativas, sino todas las instituciones de gobierno y las que trabajan con recursos públicos, pues realmente se examinen en el sentido en el que den a conocer resultados de lo que están haciendo. La palabra examen, recordemos también que es prima hermana, digamos, comparte raíz con la palabra exigir y viene de una raíz doble, que es ex, que significa hacia afuera, y la palabra igir, que bueno, significaría como agente, es decir, que actúa. Lo que es importante de un examen es sacar hacia afuera la acción, es decir, mostrarla hacia afuera, sacarla hacia afuera, hacerla pública. Y en ese sentido, comprendo que en las escuelas pues, se lleven a cabo exámenes, que es una forma de exigir al alumno que saque de sí mismo una prueba de lo que ha hecho. Yo entiendo que hay muchos críticos de los exámenes que afirman que, inclusive el señor rector, hace no mucho el rector de la UNAM, se ha quejado amargamente de estos exámenes que se le pretende hacer a los alumnos de las prepas de la UNAM y a los alumnos de la UNAM, porque dice que no es imposible que capten lo importante y que solamente están midiendo lo medible, no lo importante. Yo no comparto la opinión del rector, pero comprendo la opinión del rector y de muchos otros especialistas de que es imposible a veces, digamos, medir la sabiduría de un alumno, pero yo creo que sí hay conocimientos importantes que son medibles y además estoy convencido por mi propia experiencia que pues uno estudia cuando hay exámenes y si no hay exámenes pues mejor no estudias. Pero el examen y de estudiar evaluación, no nos hace daño. sí, pero como evaluación, como tú los estás planteando, sí son importantes precisamente para estudiar y para empezar a afianzar conocimientos, pero también hay otros exámenes que son bastante importantes, que son los de evaluación. Cuando uno quiere saber en qué nivel académico de conocimientos o de lo que sea está un grupo, para dividirlos, para saber por dónde indagar, para saber por dónde seguir, dónde profundizar, creo que sí es importante saber con qué conocimientos te estás enfrentando para tú adaptarte también a ese nivel. Claro. Entonces, siento que yo creo como que quiera que sea, tienen una utilidad y... No, bueno, si es les que sabes sacar yo creo que en partido. toda sociedad, bueno, yo con casi 30 años de maestro, he dado clase a nivel de prepa, a nivel de licenciatura, a nivel de maestría, a nivel doctorado. Durante toda mi vida me he dedicado fundamentalmente a ser maestro. Les diré, bueno, exactamente como está diciendo Pablo, que es muy interesante, el ser humano, lo que aprendemos, evidentemente que es lo que vale, o sea, el desarrollo cultural interno del ser humano es algo que no puede manifestarse hacia afuera si no hacemos un examen, exactamente, porque si no habla, o sea, si el alumno no habla, si el alumno no escribe, si el alumno no se manifiesta, el alumno o cualquier persona puede haber aprendido muchísimo, pero no puedes medirlo si no lo saca, que es lo que estaba diciendo Pablo, si no lo saca, y si tú quieres medirlo para darle un reconocimiento que en la dinámica de la sociedad, dentro del mundo en el que vivimos, pues se necesitan ciertos papelitos, etcétera, para que digan y que no a cada lugar a donde vayas, pues te tengan que hacer un examen, a cada persona, en cada trabajo, en cada institución, digan, a ver, pues háganle un examen de todo lo que se supone que debe de saber para tener esta chamba, ¿no? Entonces pues, se supone que un papelito lo sustituye, un papelito que va a resumir todos los exámenes, ¿no?, que se hicieron, que se le hicieron en la vida. Ahora, evidentemente los exámenes, como están calificando, como decía Pablo, muchas cosas medibles y muchas cosas no medibles, o sea, cosas de calidad y cosas de cantidad de conocimientos y de información. Normalmente en cualquier examen uno como maestro sabe que no puedes preguntarle al alumno pues ni el 1% casi de lo que se supone que tú le dijiste, que tú le enseñaste. Pero es que, a ver, yo no soy pedagogo ni cosa que se le parezca, pero sí he sido maestro muchísimo menos que Germán, pero sí tengo, digamos, una cierta visión de los exámenes y del tipo de exámenes que me parece deseable y el tipo de exámenes que no. A mí, por ejemplo, los exámenes de opción múltiple me dan un poco de suspicacia. No sé por qué sospecho que siempre está el viejo recurso de... Y que hay suertudos y hay quien no tiene suerte. Y hay suertudos y hay quien no tiene suerte, en efecto. Yo me acuerdo que los exámenes del CCH, yo di clases de regularización de matemáticas para algunos alumnos en el CCH, eran de opción múltiple y me parecía
pues, completamente ilógico. Sí, yo Pues, creo es que un eso- número es la una manera de respuesta, ¿cómo ahorrarle vas a tiempo al ponerla? maestro y de tratar de... No, bueno, incluso Supongo que de debe que lo tener califique una máquina. utilidad. En una máquina. Otra cosa que a mí no me parece muy saludable son los exámenes que buscan simplemente reflejar el aprendizaje memorístico. A mí el examen idóneo, siendo un examen o un trabajo, un ensayo, me parece aquel que busca poner en acto el uso de los conocimientos adquiridos, es decir, el que busca desatar un proceso de reflexión a partir de los conocimientos adquiridos. Ese me parece el mejor examen posible, sea que se le diga a alguien que haga un ensayo a partir de lo que ha aprendido, sea que haya preguntas específicas, pero que conduzcan a la reflexión del alumno, no simplemente a la demostración de que ha adquirido cierto conocimiento. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el ejemplo de la tabla periódica de elementos, que todos memorizamos alguna vez en la escuela, que todos respondimos alguna vez en la escuela que sodio era Na y californio era Ca. Yo ya nada más me acuerdo de esos dos, y de oro, que Sodio. es AU. Ah, te iba a decir, El mínimo oro californio y me encantaba plata. que hubiera uno que se llamara el californio. Y AG es plata. Pero a ver, acuérdense el número atómico de cada elemento. Pues claro que no se acuerdan. Y de las tiene uno por- valencias. Y no es necesario. y no además. tiene uno por qué No es acordarse necesario. de eso, ni sirve para nada acordarse de eso si está en cualquier enciclopedia. Sin embargo, también hay una virtud en la memoria que ha sido bombardeada por, digamos, por muchas veces con las mejores intenciones y muchas veces con argumentos muy sólidos como los tuyos, que es que ya ahora se pretende que el alumno no tiene por qué aprender nada de memoria si todo está disponible. Claro, Y a veces hasta el alumno responde, ¿para qué me lo aprendo si está a la mano? Y yo creo que no, digo, no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero creo que en esta mesa todos ustedes tienen muy buena memoria y algo de jugo le sacan a su propia memoria. Pero no es ¿no? mejor Obvio. memorizarlo a Oigan, partir ¿qué de les parece usarlo y si Lo que pasa es que comprenderlo. obviamente, bueno, no nos sabemos la tabla periódica. ¿Qué les del parece? Creo que elemento, tenemos sabemos que parar, y pero sí. regresamos. Sí, porque yo quiero hablar de otros exámenes también. Bueno, pero ok. Nuestra dichosa frase del día de hoy. Ahí les va. Como siempre, recuerden, tienen ustedes que completar una expresión. Ahí va. Que lloran lentas lágrimas sucias. Faltan algunas cosas en estos últimos versos de Walking Around. Algunas cosas. Es que Algunas son cosas. objetos y es más, todos hechos con tela, pongámoslo así. Bien. Y Y patios el donde hay primero ya ropas es- colgadas de un alambre. ¿Y Laurita tendrán? Pues tendrán, para no usar la memoria y tenerlo todo a la disposición de uno, pues el Gran Larousse, Gran Diccionario Usual de la Lengua Española, que en 1880 páginas estoy casi segura de que van a encontrar no solamente esas, sino muchas más de esas palabras que todo el mundo usa y que no conoce, que puede aprender buscando este tipo de herramientas. Así que Nico, ¿y querías...? sí, yo quería hablar de otros exámenes que son los exámenes de evaluación de los maestros y de las escuelas mismas. Y quería hablar de uno que me entusiasma y uno que no me entusiasma. El que me entusiasma es la prueba PISA, que aplica la OCDE a sus países miembros y algunos otros países incluidos como reactivos, en la que siempre salimos tan preocupantemente mal, y que se aplica cada 3 años. Siempre es un año sobre literatura, sobre comprensión de lectura, un año sobre matemáticas y un año sobre ciencia. En todas salimos fatal casi siempre en México, pero es un gran indicador, digamos, de cómo están desarrollándose los sistemas educativos de cada país. Esos exámenes me parecen deseables, pero están examinando realmente a los maestros y al sistema educativo, no tanto a los alumnos. Ahora bien, uno que me parece menos deseable y por, digamos, haber constatado cómo es utilizado, es esta prueba enlace, que es una prueba que aplica la SEP. Y lo que me preocupa es que a veces yo siento un poco obsesionados a los maestros, porque me ha tocado dar conferencias con maestros y que me digan, pero es que yo cómo les enseño tal cosa o por qué les hablé de tal cosa si no la van a preguntar en la prueba enlace. Y a O veces sea, se siento está volviendo como El gurú. el paradigma de lo que debería... Sí, y a veces yo siento que los maestros están más preocupados por salir bien evaluados en la prueba enlace que por lo que aprenden Pero eso no es sus culpa de alumnos. la prueba, es culpa de los maestros, ¿no? Sí, ahora yo no conozco bien la prueba, pero a lo mejor el diseño de la prueba podría incidir ¿Y en qué eso. tiene pero que no lo ver sé. con Tiene lo que algunas cosas hablábamos? muy positivas. Yo tampoco la conozco bien la de prueba, enlace. pero- Yo tengo pero- hijos en esos niveles de educación y también tiene aspectos muy positivos de la prueba. ¿eh? Sí, A veces a mí lo que me preocupa es que seguimos la lógica, voy a decir una barbaridad, pero ni modo, de los borrachos en los bares,
que dicen bebe hasta que te guste, ¿no? O las borrachas en los bares que también dicen bebe hasta que el otro, el que esté enfrente, te guste, ¿no? Y es un poco, digamos, como... Hasta que les guste el que está enfrente. Exacto. O la bebida. O sea, tú tienes que beber y emborracharte hasta que quien esté enfrente ya te guste, ¿no? Porque si al principio no te gusta, ya borracho ya te gusta. No, En fin, pero si enfrente está es Nicole una Kidman, mal- pues es rápida Ah, la no, cosa. No tienes ni que beber nada, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces bebe hasta que te guste, no bebo nada porque ya me gusta. Bueno, en fin, esta lógica de bar bastante chafa es a veces lo que pasa con muchos exámenes en algunas instituciones. De hecho, hay, creo que en las prepas del Distrito Federal, pues simplemente nadie puede reprobar porque nadie puede reprobar y no solo nadie puede reprobar, nadie puede sacar menos de 8, si no me equivoco. Entonces, pues digamos, lo que estás haciendo es que un 8 de esa escuela, pues evidentemente no vale lo que un 8 de otra escuela, es decir, estás cambiando el estándar para que a la hora de una lectura externa no parezca tan mala la realidad. Digamos, no hay que jugar mucho con esto. Yo entiendo que Con los puede ser muy resultados. deprimente tener una evaluación muy mala, pero la verdad creo que siempre es mejor que la Pero fíjate que la antes ilusión, hablábamos ¿no? de los conocimientos que uno, lo de la tabla periódica, que uno luego no puede utilizar o que no serviría para nada, pero yo sí creo que aprendiendo una serie de cosas que tienen otra lógica, porque incluso la química sigue una lógica diferente a estudiar la literatura y una lógica diferente a lo que es estudiar la biología, creo que lo que despierta sobre todo en los adolescentes, en los niños y en todas las etapas de aprendizaje fundamentales es una serie de curiosidad, despertar curiosidad, establecer lógicas dentro Claro. de tu cabeza y luego ya de adulto se aprende de otra manera, a lo mejor ya no tienes tan abierta toda esa avidez para poderlo asimilar de la misma Claro. manera que de joven, pero creo que sí es importante que durante esa etapa infantil, además se ha demostrado que a los niños con estimulación temprana y con una serie de conceptos que se les va enseñando, aunque luego no lo memoricen y no lo vayan a utilizar, el logaritmo nunca te sirve para nada, pero siento que sí te crea una manera de deducir, de... Te ayuda a razonar. Sí. Y en ese sentido la tabla periódica es una maravilla lo que logró Mendeleev cuando... Bueno, es uno de los milagros más impresionantes Sí, sí, sí. casi de Eso es lo que- descubrimiento eso de es la lo que deberíamos estructura tener del bien universo, claro, ¿no? Es Yo querría impresionante. añadir Perdón, un vamos apunte ortográfico. vamos a la segunda ¿Un parte apunte de nuestra... ortográfico? Un punto ortográfico de la palabra examen Perdón. se escribe sin tilde, por favor, por favor, por favor. Exámenes sí, porque esa El es brújula, plural sí, pero porque ya se examen vuelve es sin esdrújula. tilde Sin porque tilde. es Diana y termina en N. Bien, nuestra dichosa frase va una primera palabra que descubrimos. Calzoncillos. Que lloran lentas lágrimas sucias. De hecho, esa C de calzoncillos debería ir en minúscula porque es la continuación de unos versos que claro, vienen corriendo desde allá. Son Faltan los algunas últimos. cosas en estos últimos versos. The Walking Around y patios donde hay ropas colgadas de un alambre. Nico, tenemos... Tenemos dos libros, bueno, uno de Carlos Monsiváis y uno sobre Carlos Monsiváis. De Carlos Monsiváis, una traducción al inglés del Nuevo Catecismo para Indios Remisos, A New Catechism for Recalcitrant Indians, se llama en inglés. Es una curiosidad editada por el Fondo de Cultura Económica y también el Fondo de Cultura Económica de Linda Egan, que es una gran estudiosa de la obra de Monsiváis. Cultura y Crónica en el México Contemporáneo, un análisis de 5 libros del Monsiváis cronista, desde Días de Guardar hasta Los Rituales del Caos. Y también tenemos algunos ejemplares de este libro, El Señor de las Abejas, de Carl von Frisch. Carl von Frisch fue el descubridor del lenguaje de las abejas, de cómo esta cosa increíble, de cómo con su vuelo las abejas van comunicándose entre ellas, comunicando la distancia a la que están los alimentos, etcétera, etcétera. Y esta es una recopilación, digamos, para jóvenes y para niños, del famoso clásico La vida de las abejas de Carl von Frisch, este científico austriaco. Y también tenemos... Perdón, es de Pedro Carlos Guillén la adaptación, disculpen. Ahora sí, tenemos varios ejemplares de la revista Ciencia, que edita la revista, es de la Academia Mexicana de Ciencias. Este número, el correspondiente al último trimestre del año 2010, está dedicado a la pobreza, la desigualdad y la pobreza, la migración y el tráfico de personas, la política social para el desarrollo, en fin, varios puntos de vista y varios estudios sobre lo que es la pobreza. Nos tenemos que ir a un corte, pero ahora volvemos con ustedes. Que la... Y ya estamos de regreso en la dichosa palabra en este ya mes de noviembre que estamos en vivo, si ustedes nos ven los sábados a las 9 de la noche
y no tan en vivo, si ustedes nos ven en la repetición de los lunes a las 6 de la tarde o en YouTube o en otras señales a través de otros televisores de México y del extranjero. Así que saludos a todos los que nos están viendo y es momento también de las acotaciones, de las aclaraciones, de la tan mencionada, por ejemplo, tabla periódica, Nicolás. Sí, a mí ya vino a regañar mi mujer, con toda la razón, para que vean que yo no creo en el aprendizaje memorístico. Ya me aclaró que el californio es CF y que el CA es calcio. Ya no se te va a olvidar ahora sí. Ya no se va a olvidar mucho, sobre todo porque me lo dijo mi mujer. Ahora bien, otra aclaración. Rubén Pesquera Roac sabe muchísimo más de mimetismo y de camuflaje que yo. Nos manda un largo mail, que es quien con mucho gusto el que esté interesado se lo reenviamos, pero bueno, lo que nos dice fundamentalmente es que el camuflaje es un caso particular de mimetismo, pero el mimetismo se da en muchos más casos que el del camuflaje, porque el mimetismo, nos dice él, ocurre cuando una especie es similar a otra, lo que protege a una de las dos o ambas. Este parecido puede ser no solo visual, sino en comportamiento, sonido, olor, incluso un sencillo recurso de aparecer en el mismo lugar. Claro, eso te iba a decir, hay mimetismo desde que el periquito canta o imita la voz de los humanos, o la periquita como una estrategia de red. Pues yo me mimetizo con la definición, con la opinión y definición de Rubén Pesquera Roa y doy disculpas por las burradas dichas. Más aclaraciones, más. En el programa del 30 de octubre, en la dichosa palabra que yo pongo como siempre, dijimos que la línea que forma un ángulo recto se llama perpendicular. Es correcto, nos dice Martín X, digámoslo así. Pero también es correcto decir, dice Martín, cateto, que viene del griego que significa perpendicular. Dos líneas llamadas catetos forman un ángulo recto y están opuestas a la hipotenusa. Claro, se les llama cateto cuando están dentro del triángulo. Si no estamos hablando de triángulo, pues hombre, perpendicular, ¿no? Que por cierto, cateto es una palabra que no tiene traducción a muchos idiomas. En inglés y en francés no existe la palabra cateto. ¿Y cómo les enseñan en trigonometría el nombre de estos otros dos ángulos que...? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los otros dos lados. O sea, bueno, pero cateto no es una palabra en español, es una palabra griega. Es una palabra griega. Es una palabra no, griega. pero en español existe la palabra cateto. Sí, claro, pero vaya, la raíz es griega y lo que hacemos es... En francés y la palabra hay en unos griego es versitos así. que te ayudan a aprender. Le carré de l'hypoténuse est égal, si je ne m'abuse, à la somme des carrés de deux autres côtés. Okay. No hay palabra cateto. Ahí está, y se queja de la memoria, sí, de hombre. que no hay que aprenderse las cosas de Oigan, memoria. pero Bueno, eso sí Mira, sirvió de mira. algo. Eso sí sirvió de algo. Ahí está, En ahí México está. no significa otra cosa que eso, porque en España cateto es una persona como poco culta. No, eso sería teto nada más. Pero puedes decir cateto. Sin el calcio o el californio. o lo que sea. Bueno, ahora me toca a mí la sesión. Dafne Abad y César Arriaga me dicen muy oportunamente que la semana pasada, cuando hablábamos del sudoku, que yo dije que no siempre se atendía a teorías aritméticas para resolverlos, ellos me dicen que sí hay técnicas aritméticas. Y sí, claro que las hay totalmente, pero no necesariamente uno tiene que tener muchos conocimientos matemáticos para poder resolverlos. Creo que también es una cuestión de habilidad y de Paciencia de infinita. trucos, lo que nosotros le llamamos trucos. Germán, ¿alguna aclaración? De ingenio. O tú no has dicho burradas últimamente. Él se ha dicho todo muy bien, pero vamos a decir ahora la Oye, dichosa palabra porque creo que vamos colgadísimos. No, sigamos colgadísimos. Recuerden, estamos buscando un sinónimo, más o menos, sinónimo o matizado, eso sí, de la palabra rojizo, que se aplica especialmente al pelo. La raíz es latina y significa gusanito. La palabra que estamos buscando y que pretendemos que nos digan tanto por correo electrónico como por teléfono, para todos aquellos que nos digan qué palabra es, Pablo. Bueno, tenemos un libro muy gracioso, muy simpático. Está editado por mi admirado amigo Antonio Calera Grobet. Se llama Querido, homenaje a Juan Gabriel. Está publicado por la hostería La Bola, Mantarraya Ediciones. La Bota, perdón. Mantarraya Ediciones y Pixel Lamp. Es una antología de distintos escritores mexicanos bastante jóvenes que se han reunido a rendirle homenaje a Juan Gabriel. Ni más ni menos. Incluso trae una fantástica ilustración de Daniel Lezama y es un libro sin desperdicio. Oye, inspirarse a una persona que comete tantos errores sintácticos debe ser muy difícil. Querido. No, ¿Qué se ve quieres muy que te divertido diga, el libro. Yo querido? no soporto a Juan Gabriel, pero se ve muy ¿Qué difícil. quieres Se que ve te muy diga, divertido el querido? libro. Sí, es Muy una padre. buena O sea, idea. Pablo Es Soler una Frost buena idea. hablando de Juan Gabriel. No, Julián imagínate. Herbert, Luis Llamara, Luis Felipe Fabre. Yo estoy segura que se lo Fantástico. pasaron de miedo, ¿no? Haciéndolo Bueno, y editándolo Sí. seguramente. Y bueno, de este libro que verdaderamente me fascinaría leer,
del gran Karl Kerenyi, un estudioso profundísimo de los mitos griegos, de la semiología, amigo de Thomas Mann, de Otto, de Jung, de Hermann Hesse, con el que tuvo una amplia correspondencia, de Karl Kerenyi, Hermes, el conductor de las almas, de editorial Sexto Piso, Hermes, el dios que preside este programa, el dios de la comunicación. El mensajero. Y por una cortesía de Ediciones Lectorum y de Patricia Lucía Ávila, Serpiente de Estrellas, una novela prehispanizada. Recuerden, todos esos libros serán para aquellos, a las primeras personas que nos digan una palabra que significa rojizo y que se aplica especialmente al pelo, y la raíz latina significa gusanito. ¿Y qué es el apellido de una cantante que tiene el pelo de ese color? Así es. ¿Más? De una familia de músicos muy buena, Así es. mexicana, Además, que lleva así ese es. apellido. Bueno, Pedro Miranda llamó y nos pidió que habláramos sobre Aga Khan y los chiitas. Y Rita Hayworth, espero. Y Rita Hayworth, que fíjate ahorita que dices de Rita Hayworth, realmente el que se casó con Rita Hayworth nunca fue Aga Khan. Fue el hijo de un Aga Khan. Y el padre de un Aga Khan, ¿no? Y el padre de un Aga Khan, pero fue al único Aga Khan que se saltaron. Por O sea, frívolo, ¿quién es? ¿no? A ver, cuenten un poco más el Se detalle, les- porque sí, sí, algunos Que no somos Germán tan cuente cultos. bien y yo luego cuento los O sea, chismes. ¿quién era ¿Quién es Aga Khan Aga o qué Khan? onda Bueno, con Aga Khan? primero que nada, los Aga Khan, porque los Aga Khan, digamos, Familia. han sido 4 Aga Khan. Los Aga Khan son los líderes, son realmente, digamos, la historia de los Aga Khan. Digo, lástima, no tenemos suficiente tiempo, pero es algo padrísimo, es una cosa sensacional la historia de los Aga Khan, porque son líderes religiosos, líderes que justamente su riqueza está en que todos sus devotos, sus fieles, los adoran, son seguidores incondicionales de ellos, les regalan cosas, les dan ofrendas, les dan regalos, etcétera. Justamente el Aga Khan III, que fue muy famoso y que duró más de 70 años en el puesto de Aga Khan, subió a los 8 años y murió como a los 75 años. Ese Aga Khan tan importante era el que en sus bodas de plata, en sus bodas de oro, en sus bodas de platino, se pesaba con diamantes, o sea, su pozo con diamantes y con oro, ¿no? Se pesaba en una balanza con el oro. Pero el oro y los diamantes no eran de él, era de los que lo adoraban, lo veneraban, y ese oro servía para obras de beneficencia. Es muy interesante porque estos grandes O personajes... sea que mientras más comiera y más gordo estuviera, mejor para todos. Mejor para todos, exactamente. Y era un hombre obeso. Corpulento. Era un hombre Sí, corpulento. sí. Ahora, los Aga Khan, bueno, lo que es muy interesante es que los Aga Khan reclaman, por supuesto es muy difícil comprobar eso, pero reclaman que ellos descienden de Mahoma, lo cual parece ser que pues, está un poco difícil de comprobar, pero lo que sí es probable es que es una familia noble que desciende de una rama muy importante del Islam chiita, como nos preguntan exactamente. Recuerden ustedes que el Islam está dividido en varios grupos, fundamentalmente en 3. Unas pequeñas minorías, un grupo que son como el 80% de los musulmanes, que son los sunitas, que a su vez están divididos en 4 grupos, y luego los chiitas, que están divididos en muchos pequeños grupos, fundamentalmente 3 grandes grupos, los quintiles, los septimanos, los duodecimanos, pero en este caso estamos hablando de un grupo pequeño de los chiitas que se llaman los ismaelitas nizaríes. Estos ismaelitas nizaríes surgieron en el siglo XI y son muy famosos porque siempre, en general, la mayor parte de los musulmanes los han considerado herejes, y en esa época se convirtieron en los famosos ashishim, los asesinos que en la época de las cruzadas fascinaron a tantos de estos grandes caballeros, y que los templarios se inspiraron en su estructura, etcétera, y trataron de imitarlos en muchos sentidos. De Y los que que, nuestra por cierto, palabra asesino viene de eso. Claro. La palabra asesino. Ahora, estos asesinos, Nuestra estos palabra, famosos chiitas, nizaríes, estos ismaelitas nizaríes, eran unos luchadores sociales, además tenían una herencia simbólica muy interesante respecto a la religión persa anterior, respecto a las religiones no islámicas anteriores de Persia y del cercano oriente, y estos se mantuvieron como un grupo de choque y un grupo muy fuerte dentro del siglo XII y XIII. En el siglo XIII, Ulegu, el mongol,
destruyó las principales fortalezas de los nizaríes y los ismaelitas nizaríes se refugiaron en diferentes lugares de Persia. Y el chiste está en que se puede seguir más o menos su cronología, salvo algunos pequeños lapsos, y resurgieron en la época en que el Imperio Británico estaba buscando un acomodo geopolítico entre Afganistán, Persia, que estaba en crisis, el Imperio Persa, y su dominio de la India. Y el papel de uno de los Aga Khan, o sea, del Aga Khan I, fue importantísimo justamente para el equilibrio de poder en esa zona. Entonces él fue como un peón y este elemento fantástico, que era un tipo genial, el Aga Khan I, que empezó a gobernar más o menos en 1815. El Aga Khan sobrevivió hasta los 80s y este Aga Khan pues se convirtió sus descendientes en un hombre riquísimo, poderosísimo, amigo de gente, de actores de cine, de intelectuales, etc. Y ahí entra y sus Rita descendientes, pues casi podríamos es decir que son la clave del jet set europeo. Es que en ese contexto, digamos, Ali Khan, el hijo del tercer Aga Khan, pues se volvió un playboy, digamos, muy conspicuo en términos internacionales, con bastante pocos intereses religiosos y políticos, sino más bien con interés en las actrices de cine. Él fue amante de Jean Turney y quiso casarse con Jean Turney, esta mujer bellísima que hizo Laura con Otto Preminger. Lo que pasa es que Jean Turney era una hija de una familia muy acaudalada estadounidense y al papá de Jean Turney no le hizo ninguna gracia que se casara con un moro, digamos. Y Rita Hayworth fue su esposa. Cuando Rita Hayworth se divorcia de Orson Welles, se casa con Ali Khan, tiene una hija con Ali Khan, Yasmín, en fin, es una mujer muy hermosa que se parece a su madre, y después dura muy poquito el matrimonio y se divorcia. Y bueno, este asunto de pues las bataclanas del cine y los divorcios y andar ahí, digamos, viajando por todo el mundo y corriendo coches y poniéndose trajes muy elegantes de Savile Row, pues no le hizo mucha gracia a su padre, y entonces el siguiente Aga Khan, el Aga Khan IV, es el hijo de Ali Khan, que se lo saltaron, como Ahora, decía Germán. no fue su padre, fue el abuelo, fue el que lo saltó. El abuelo lo eligió al nieto. Por eso, el lo papá saltó, una de Ali generación Khan se la saltaron eligió al para- hijo de Ali Khan, se Exactamente. saltaron esa generación. Lo que no nos podemos saltar, desde luego, es el corte, así que vamos corriendo. Y estamos de vuelta en la dichosa palabra, pero ya no con muchas dichosas palabras, a no ser unas dichosas palabras de despedida, porque ya nos está acabando el tiempo. Lo que sí tenemos son las respuestas. La dichosa palabra rojizo se aplica especialmente al pelo, la raíz latina significa gusanito, es bermejo. Esa era la dichosa palabra que estábamos buscando esta noche. Y la dichosa frase, ¿por qué no la completas tú, querido Pablo, y así completas todo Bueno, el de Walking poema de Around, Plano? el poema de Pablo Neruda que comienza: sucede que me canso de ser hombre, yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido, paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran, lentas lágrimas sucias. El gran diccionario usual se lo llevan, entre otros, Luis Flores Quintanar, Guadalupe Contreras, Montserrat Valdés, Joel Alberto, Jesús Martínez Rico. El señor de las abejas se la lleva Jaime Soriano. Muchas felicidades a ellos y a todos los demás que, pues respondieron correctamente a las dichosas palabras que les planteamos esta noche. Y esto ha sido todo por hoy. Germán Ortega, Laura García, Pablo Boullosa. Nicolás Zamorano. Nos vemos el próximo Laura. sábado. Descansen o no. Hasta el lunes. Digo, hasta el sábado. descansa. Sí, descansa. Nah, Pensando váyanse de bien, sí reventón. descansa.